¿Alguna vez te has preguntado si Satanás realmente fue una serpiente? Lo que te han contado toda la vida es solo la punta del iceberg. En realidad, detrás de la imagen de ese reptil parlante se esconde un misterio antiguo, un código secreto que revela la verdad oculta sobre el enemigo más astuto de la humanidad. Si sientes que hay fuerzas oscuras que manipulan tu vida, que el mal parece tener más poder del que debería, este video es para ti. Hoy descubrirás revelaciones impactantes que nadie se ha atrevido a compartir, secretos de la Biblia que transformarán para siempre tu entendimiento espiritual. No es solo una historia, es la clave para entender la guerra invisible que se libra en tu corazón y en el mundo. No puedes perder ni un segundo, porque cada minuto que pasa sin este conocimiento es una oportunidad perdida para liberarte del engaño y caminar en la luz verdadera. Lo que aprenderás aquí es un conocimiento prohibido que cambiará tu relación con Dios y te dará las armas para enfrentar las sombras. Y antes de que sigas, déjame decirte, muchas personas que ven estos videos aún no están suscritas. No cometas ese error. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en este camino de descubrimiento espiritual. No permitas que esta verdad quede solo en tu corazón, comparte este mensaje con quienes más amas y juntos avancemos hacia la verdad. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos va más allá de lo que imaginas, y solo aquellos que busquen con fe podrán recibir esta bendición transformadora. Prepárate para descubrir la realidad detrás de la serpiente y el verdadero rostro de Satanás. Este es el momento de despertar y tomar el control de tu destino espiritual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo extraño que es que una serpiente hable en la Biblia? Porque, vamos, si alguien te cuenta la historia así nomás, parece una especie de cuento para niños, ¿no? Pero aquí está el truco, esa serpiente no es cualquier reptil común y corriente. La Biblia está llena de misterios antiguos, secretos de la Biblia que, si los analizamos con cuidado, nos llevan a descubrir la verdad oculta que hay detrás de cada palabra. Fíjate que la serpiente hablando no encaja con la lógica natural. ¿Acaso has visto una serpiente hablando por ahí? Lo curioso es que Eva no se asombra, ni corre ni grita, como cualquiera lo haría al ver algo tan fuera de lo común. Esto nos pone a pensar que lo que está en juego es mucho más que un simple diálogo entre una mujer y un animal. Además, la única otra criatura que habla en las escrituras es la burra de Balaam, y ese fue un milagro evidente, un signo divino imposible de ignorar. Números 22, 28-30. Entonces, ¿por qué en este caso la serpiente habla como si fuera algo normal? Aquí es donde empiezan a aparecer los secretos del Génesis y ese conocimiento prohibido que tanto nos intriga. Profundizando un poco, podemos sospechar que esta serpiente no es un animal oscuro y rastrero, sino un símbolo de algo mucho más complejo. En el fondo, la imagen del reptil parlante es solo una fachada, una especie de código secreto que esconde una realidad espiritual mucho más profunda. La Biblia no es un libro cualquiera. Está llena de textos ocultos, revelaciones impactantes que muchas veces pasan desapercibidas para quienes solo leen superficialmente. Si prestamos atención, esta historia nos invita a abrir los ojos y no aceptar todo al pie de la letra. Nos desafía a buscar la verdad más allá de lo evidente, a explorar los misterios de la Biblia que nos hablan de una batalla entre fuerzas que no podemos ver, pero que influyen en nuestra vida diaria. Esa serpiente es la puerta de entrada a un conocimiento prohibido que cambiará la forma en que vemos la historia de la humanidad. Y aquí está lo realmente fascinante, esa serpiente que habla no es solo un personaje de cuento, sino la primera señal de una realidad mucho más grande, de una guerra espiritual que empieza desde el Edén y continúa hasta hoy. La serpiente tiene un propósito, y entenderlo nos conecta con los misterios del Apocalipsis y con la lucha entre la luz y las tinieblas. ¿Sabías que en Apocalipsis 12:9 se menciona a la serpiente antigua como el diablo y Satanás? Todo esto nos muestra que desde el principio, en el jardín del Edén, estaba en marcha una batalla cósmica. Por eso, amigo, te invito a no quedarte solo con la versión fácil de la historia. Sigue conmigo, porque lo que no te contaron sobre esa serpiente te llevará a descubrir quién o qué fue realmente, y cómo esa revelación impacta tu vida y tu fe. Ahora,
vamos a adentrarnos en el siguiente misterio, el significado real de la palabra hebrea Najas y por qué esa palabra es clave para entender la verdadera naturaleza de ese ser enigmático. Cuando escuchamos la palabra serpiente, nuestra mente suele imaginar ese reptil oscuro, rastrero, un símbolo de astucia y peligro. Pero, querido amigo, en la Biblia, la palabra hebrea Najas nos sorprende y nos invita a mirar más allá de esta imagen simple y común. No se trata solo de una serpiente ordinaria, sino de algo mucho más profundo y misterioso. Najas no solo significa serpiente, sino también el que brilla, el resplandeciente y hasta el que practica la adivinación. ¿Puedes imaginar eso? La criatura que tentó a Eva no era un ser oscuro escondido en la maleza, sino un ser de luz, de apariencia gloriosa y seductora, capaz de cautivar con su brillo y sabiduría aparente. Esta revelación impactante nos desafía a cuestionar lo que la mayoría cree, a explorar los textos ocultos y encontrar el conocimiento prohibido que se esconde tras las palabras. Ahora, piensa en cómo Eva pudo confiar en esa criatura. Si fuera un animal cualquiera, seguramente habría huido o sentido miedo. Pero aquí tenemos a un ser que habla con autoridad y seduce con su palabra, un ser luminoso que parece amigo y no enemigo. Esta idea conecta con muchos misterios de la Biblia que revelan que la tentación no siempre viene disfrazada de maldad visible, a veces es un resplandor que deslumbra, una voz que seduce, un código secreto que confunde. La palabra Najas nos invita a repensar a la serpiente no como un símbolo de miedo, sino como un ser angelical caído, uno que antes fue glorioso y ahora usa su luz para engañar. Este concepto nos abre la puerta a un entendimiento más profundo de los secretos del Génesis, donde lo que parece oscuro esconde una luz torcida. Lo maravilloso de esta revelación es cómo ilumina otros pasajes y nos permite conectar los misterios antiguos con la realidad espiritual que vivimos hoy. Al entender que Najas puede ser ese ser de luz caída, comprendemos mejor la lucha interna que cada uno enfrenta, la batalla entre la verdad y la mentira, la luz y la sombra. Además, este conocimiento prohibido nos hace reflexionar sobre cómo a veces las mayores tentaciones vienen disfrazadas de sabiduría y brillo. No es casualidad que muchos textos ocultos relacionen la serpiente con la adivinación y el engaño. Por eso, amigo, te invito a mantener los ojos abiertos y el corazón atento, porque esta verdad oculta es solo el comienzo de un viaje fascinante. Sigamos adelante para descubrir la conexión entre ese ser resplandeciente y el querubín caído del Edén, que nos espera en el siguiente capítulo de nuestra exploración. Ahora que ya conocemos el significado profundo de Najas, es momento de adentrarnos en uno de los pasajes más reveladores y misteriosos de la Biblia, Ezequiel 28. Aquí, en medio de un lenguaje poético y simbólico, encontramos la descripción de un querubín protector que estuvo en el Edén, en el monte santo de Dios. Este ser, perfecto y resplandeciente, fue creado para custodiar un lugar sagrado, pero por causa del orgullo y la maldad, cayó de su posición. Es como si estuviéramos leyendo una parte crucial del código secreto de la historia espiritual, un ser angelical de alto rango que se rebeló contra Dios y, de alguna forma, se transformó en esa serpiente que tentó a Eva. No es casualidad que la Biblia diga que fuiste perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, Ezequiel 28 horas y 15 minutos. Estas palabras son la clave para entender los misterios antiguos y la verdad oculta detrás del Génesis. Este querubín caído no es un personaje cualquiera, sino una figura central en la lucha entre el bien y el mal. Es el mismo que, en otros textos ocultos y revelaciones impactantes, es identificado con Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. La conexión con la serpiente del Edén no es solo simbólica, es literal en el sentido espiritual, porque este querubín cayó y llevó su orgullo a la desobediencia, intentando usurpar el trono de Dios. Esta interpretación cambia completamente nuestra percepción de la historia bíblica. No se trata simplemente de un animal astuto, sino de un ser celestial que se rebeló y ahora se manifiesta como el tentador. Esta es una de las verdades más profundas que se esconden en los misterios de la Biblia y que a menudo se pasan por alto en lecturas superficiales. Para entender mejor, piensa en el Edén no solo como un jardín,
sino como un escenario sagrado donde se libró la primera gran batalla espiritual. El querubín protector era parte de la corte celestial, un ser que tenía acceso directo a la presencia de Dios y que fue expulsado por su pecado. Este relato nos invita a reflexionar sobre el poder destructivo del orgullo y la importancia de la humildad en nuestra vida espiritual. Además, nos recuerda que la Biblia está llena de textos ocultos que nos enseñan lecciones vitales para nuestra fe y para entender los secretos del Apocalipsis. Sigamos juntos este camino de descubrimiento, porque la historia del querubín caído nos lleva directo a comprender el jardín del Edén como un monte santo y el templo original de Dios en la tierra. ¿Qué veremos en el próximo capítulo? Cuando pensamos en el jardín del Edén, solemos imaginar un lugar tranquilo y hermoso, un paraíso natural lleno de árboles y ríos, ¿verdad? Pero, amigo mío, los misterios de la Biblia nos llevan a descubrir que el Edén no era simplemente un jardín cualquiera, sino un monte santo, un santuario cósmico donde lo celestial y lo terrenal se encontraban en perfecta armonía. Este lugar sagrado era el templo original de Dios en la tierra, un punto de encuentro entre el Creador y la humanidad. Y aquí está lo fascinante: Adán no era solo un jardinero ingenuo, sino un sacerdote rey, encargado de guardar, o chamar en hebreo, este espacio divino con reverencia y autoridad. La palabra chamar implica mucho más que cuidar, significa proteger, vigilar y mantener la santidad de ese monte santo. Esta revelación impactante cambia completamente nuestra percepción del Edén y de la historia que conocemos. La serpiente, ese ser resplandeciente del que hablamos, no era un intruso cualquiera, sino un miembro de la corte celestial que intentó dar un golpe de estado en ese templo sagrado. La batalla en el Edén fue, por tanto, una lucha por la autoridad y el dominio, una confrontación espiritual con consecuencias eternas. Los secretos del Génesis y los textos ocultos nos muestran que este conflicto no es solo una historia antigua, sino un reflejo de la guerra espiritual que continúa en el corazón de cada ser humano. La comprensión de este contexto nos ayuda a vivir con más conciencia nuestra propia lucha interior entre la luz y la oscuridad. Ahora, querido amigo, imagina cómo esta visión del Edén como monte santo y templo divino puede transformar tu vida espiritual. Así como Adán tenía la responsabilidad de chamar ese lugar, nosotros también somos llamados a custodiar el templo sagrado que es nuestro cuerpo y espíritu. La oración, la meditación en la palabra y el amor al prójimo son formas prácticas de mantener ese santuario limpio y protegido. No se trata solo de una creencia, sino de una experiencia viva y cotidiana, un conocimiento prohibido que nos invita a despertar y reconocer la batalla que se libra en cada rincón de nuestra existencia. Y mientras avanzamos en esta revelación, pronto veremos cómo la maldición del Génesis es mucho más que un castigo biológico, sino una degradación espiritual profunda que nos lleva a la siguiente etapa de nuestro viaje. A menudo, cuando pensamos en la maldición que recae sobre la serpiente en Génesis 3, imaginamos una condena física, que la serpiente debe arrastrarse sobre su vientre y comer polvo. Pero, amigo, los misterios de la Biblia nos enseñan que esta interpretación es demasiado superficial. La maldición no es solo biológica, sino una sentencia espiritual, una degradación cósmica que refleja la humillación profunda de aquel ser que intentó usurpar el trono de Dios. En realidad, arrastrarse sobre el vientre es una metáfora poderosa que indica una caída de gracia y un destino de humillación eterna. No es un castigo físico simple, sino la imposición de un rol en la creación marcado por la derrota y la sumisión. En ese sentido, el versículo nos revela mucho más que una transformación corporal, nos muestra una condena espiritual que se extiende a la eternidad. La frase comer polvo también va más allá de la literalidad. En el contexto bíblico, comer polvo es símbolo de dominio sobre la decadencia, la muerte y el olvido. El hombre, creado del polvo y al polvo retornará, Génesis 3:19, está bajo esta realidad de fragilidad y mortalidad. La serpiente, entonces, no solo es condenada a arrastrarse, sino a reinar sobre ese polvo, es decir, sobre la condición caída de la humanidad, la muerte y el pecado. Esta revelación impactante nos ayuda a comprender que la maldición no es una venganza divina arbitraria, sino un decreto con un propósito profundo dentro del plan divino.
Es parte del conocimiento prohibido que no siempre nos han contado, pero que está ahí, escondido en los textos ocultos para quienes quieren entender. Este enfoque espiritual nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición humana y el poder del perdón y la redención. Así como la serpiente es degradada, el ser humano caído está llamado a levantarse, a trascender esa condición mediante la gracia y la fe. Nos recuerda que la batalla entre la luz y la sombra continúa, pero también que hay esperanza y un camino hacia la restauración. Para vivir esto, la oración constante, la lectura y meditación de las Escrituras y la práctica del amor genuino al prójimo son herramientas poderosas que nos ayudan a salir de la esclavitud del polvo y caminar en la luz. Este conocimiento oculto no solo enriquece nuestra mente, sino que transforma nuestro espíritu. Ahora, sigamos adelante para descubrir la conexión directa entre la serpiente antigua y el dragón del Apocalipsis. Para cerrar este círculo de revelaciones, tenemos que mirar el último libro de la Biblia, Apocalipsis, donde se nos ofrece una visión clara y contundente de quién es realmente esa serpiente que ha estado presente desde el Génesis. En Apocalipsis 12:9, Juan nos dice sin rodeos, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el engañador de todo el mundo. Este versículo es una de las claves más importantes para entender los misterios de la Biblia y desvelar la verdad oculta tras esa figura enigmática que comenzó su obra desde el principio. Aquí no hay lugar para dudas, la serpiente y el dragón son la misma entidad, el adversario de Dios y de la humanidad, el portador del conocimiento prohibido que ha intentado engañarnos con textos ocultos y revelaciones falsas. Este pasaje confirma que la tradición cristiana primitiva, inspirada divinamente, comprendió que la batalla que comenzó en el jardín del Edén no fue un simple evento aislado, sino el primer acto de una guerra espiritual eterna. Satanás, el querubín caído y ser resplandeciente que vimos en los misterios antiguos, sigue siendo el adversario que lucha por apartarnos del camino de la verdad y la luz. Entender esta conexión entre la serpiente antigua y el dragón nos permite ver la historia bíblica como un relato coherente y profundo, lleno de enseñanzas que trascienden el tiempo y nos hablan directamente al alma. Es un llamado a mantenernos firmes en la fe, a reconocer las artimañas del enemigo y a buscar siempre la verdad en las Escrituras y en la oración sincera. Amigo, esta revelación no es solo para que te quede como un dato más, es un conocimiento transformador que te invita a tomar partido en esta batalla espiritual. En medio de la vida cotidiana, entre desafíos y tentaciones, recuerda que la serpiente antigua sigue intentando su engaño, pero también que la luz de Dios es más fuerte. Practicar la oración, la meditación en la palabra y el amor al prójimo son armas poderosas para resistir y vivir con esperanza. Te invito a continuar con este camino de aprendizaje, porque la historia no termina aquí. La próxima etapa nos llevará a explorar la profecía del protoevangelio y la guerra de las dos simientes, una batalla que aún se libra en el corazón humano. Llegamos a uno de los pasajes más reveladores y esperanzadores de toda la Biblia, Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio. Aquí se anuncia la eterna lucha entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero, ¿qué significa realmente esta batalla? La simiente de la serpiente no son solo seres físicos, sino todos aquellos que siguen el espíritu de rebelión, la influencia oscura que busca alejar al hombre de la verdad y la luz. Por otro lado, la simiente de la mujer representa la línea mesiánica, el camino de redención y esperanza que culmina en Jesucristo, el Salvador que viene a restaurar el orden divino. Este conflicto no es solo histórico, sino que vive en cada corazón, en cada decisión que tomamos entre el bien y el mal. Lo fascinante es que la cruz marca un momento clave en esta guerra espiritual. Cuando Jesús fue crucificado, la serpiente hirió su talón, es decir, parecía haber una derrota, pero la resurrección de Cristo fue el golpe definitivo que aplastó la cabeza de la serpiente, una victoria que resuena a lo largo de la historia y nos da esperanza hasta el juicio final. Esta revelación impactante nos muestra que, aunque la serpiente fue derrotada, su influencia continúa actuando en el mundo y en las vidas de quienes se alejan de Dios.
Por eso, la batalla sigue viva y cada persona es llamada a elegir a qué simiente pertenece, invitándonos a vivir con fe, esperanza y amor genuino. Ahora, amigo, reflexiona en cómo esta enseñanza puede transformar tu vida diaria. Así como en la Biblia encontramos una guerra espiritual que atraviesa los siglos, también en nuestro interior se libra esta lucha. La oración ferviente, el estudio profundo de los textos ocultos y los secretos de la Biblia, y la práctica constante del amor al prójimo son las herramientas que nos fortalecen para vivir en la luz y resistir la oscuridad. La verdad oculta no es solo para entender el pasado, sino para iluminar nuestro presente y futuro. Con esto concluye nuestro viaje por estos misterios antiguos, pero recuerda que el aprendizaje espiritual es un camino continuo. Ahora dime, ¿qué piensas tú sobre esta verdad oculta? ¿Crees que Satanás fue realmente una serpiente o hay algo más profundo en esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, porque tu voz es importante y juntos podemos descubrir más secretos de la Biblia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos transformadores que te acercan a la verdad espiritual. Gracias por acompañarnos. Que la paz y la luz divina guíen siempre tu camino.